En la oscura habitación, solo iluminada por una lámpara, Heiner aún se encontraba en su oficina. Ya había pasado mucho tiempo desde su horario de trabajo, pero no tenía ganas de levantarse. Fijó su mirada en la carta de misericordia que Annette había dejado. Al principio, la carta estaba borrosa, pero a medida que se enfocaba, las palabras se hicieron más claras. El contenido permanecía sin cambio, aunque la letra desordenada y torpe parecía haber sido escrita apresuradamente, tal vez con la mano izquierda. Abrió un cajón inferior de su escritorio, lleno de cartas y pequeños objetos. Desató un paquete de cartas y extrajo un sobre con una escritura elegante que contrastaba completamente con la letra desordenada de la letra de misericordia. Al principio, Heiner solo comparó las dos letras, pero pronto su curiosidad lo llevó a leer la carta. La carta estaba dirigida a él, escrita por Annette, y sus palabras parecían más íntimas, casi como una conversación entre ellos. Annette le hablaba sobre el regalo que él le había enviado, el collar, elogiando su buen gusto, pero a la vez criticándole por no haberse molestado en enviar siquiera una pequeña nota con el presente. En sus palabras había una mezcla de reproches y cariño, y le confesaba que, aunque pudiera parecer avariciosa, era simplemente una mujer que observaba cuidadosamente los detalles de su relación y la vida amorosa en general. Heiner, al leer esas palabras, se rió entre dientes, sin querer. Nunca había pensado que ella fuera avariciosa. Si realmente lo fuera, habría actuado de manera diferente durante la revolución. Aunque la carta parecía aburrida y llena de trivialidades, no podía dejar de leerla, intrigado por las palabras de Annette. En la carta, Annette también compartía pequeños fragmentos de su vida diaria. Había visto ropa en una vitrina que le recordaba el próximo encuentro con él, y se preguntaba si él también pensaba en lo mismo. En otro pasaje, hablaba sobre un encuentro con una amiga llamada Coco, quien había hablado de temas relacionados con las relaciones hombre y mujer, lo que llevó a Annette a pensar en su propia relación con Heiner. Heiner recordó que durante su tiempo en el ejército, las conversaciones más comunes eran sobre las mujeres y cómo enamorarlas, también sobre los errores y problemas de las relaciones. Siempre pensó que esas conversaciones eran superficiales, pero no podía evitar pensar en Annette. Sabía que Annette era una mujer muy alejada de las mujeres que se referían a esos soldados, pero aún así, su mente volvía a ella. Finalmente, Annette concluía la carta disculpándose. Decía que lo sentía hasta cierto punto y que lo quería mucho. Heiner se quedó mirando la última frase durante un largo rato. Un toque de sorpresa le recorrió cuando se dio cuenta de que una leve sonrisa se asomaba a sus labios. Tocó su boca con la mano temblorosa, incapaz de resistir el impacto emocional de las palabras de Annette. No pudo evitar abrir más sobres y con cada carta que leía, los recuerdos que había intentado mantener ocultos salían a la luz. Aquellos momentos, aunque mentirosos y llenos de falsedad, fueron los más felices de su vida. A veces, deseaba haber podido quedarse en esos momentos para siempre, olvidándose de todo y viviendo en paz, lejos de las complicaciones del futuro. De repente, una frase le vino a la mente, como un golpe en la nuca. Lo siento. Annette nunca había sido una mujer que se disculpara fácilmente, y mucho menos lo hacía de forma directa. Incluso cuando entregaba cartas de disculpas, a menudo comenzaba con una crítica, y la palabra lo siento venía seguida de un hasta cierto punto. Heiner volvió a mirar la carta de clemencia sobre su escritorio, donde la caligrafía desordenada y el espacio irregular parecían expresar sentimientos muy profundos. Su rostro se tensó al seguir las palabras con la vista, trazando las líneas de la letra. Recordó las pastillas para dormir que Annette había ahorrado durante meses, el bordado torcido del pañuelo de Annette y su forma de caminar distraída hacia el mar. Reflexionó cómo, a pesar del fallo tremendo del doctor, la respuesta de Annette era que no había necesidad de cambiar de médico. El pensamiento de que algo no estaba bien lo invadió. Las últimas acciones de Annette parecían contradecir todo lo que él conocía de ella. Algo había cambiado en ella. La pregunta entonces era, ¿desde cuándo dejó de ser la mujer que él conocía? Un terrible sentimiento de aprensión recorrió su columna vertebral, y sin tiempo para reflexionar más, Heiner se levantó y salió en busca de Annette. Su corazón latía horriblemente. Era el tipo de hombre que nunca albergaba la frivolidad sin certeza, pero era difícil de aliviar su ansiedad. Al interrogar a uno de los sirvientes sobre el paradero de Annette, le indicaron que probablemente ya se encontraba descansando.
Sin decir más, se acercó a la puerta, sintiendo una creciente inquietud. Llamó 2 veces. No obtuvo respuesta. La falta de sonido al otro lado lo puso aún más tenso. Intentó calmarse, creyendo que estaba exagerando, que no había motivo para sospechas, pero el silencio persistía. La puerta fue abierta con rapidez. El interior estaba demasiado tranquilo. Todo parecía perfectamente ordenado. La cama sin uso, no había señal de vida. El corazón le dio un vuelco. Avanzó revisando cada rincón, armario, tocador, nada, y finalmente se dirigió al baño. Al abrir, un vapor espeso y un olor a rosas mezclado con algo más penetrante y desagradable lo invadió. Era sangre. El aire tenía una pesadez inquietante y su cuerpo reaccionó antes que su mente pudiera procesarlo. Al fondo, algo en la escena le hizo perder el aliento. Su visión se nubló por un segundo, sintió un dolor agudo en la cabeza. Su garganta no le respondió, pero su cuerpo se lanzó hacia la figura en el agua. Ahí estaba Annette, sumergida, inmóvil. La sacó apresuradamente. Su piel estaba pálida, pero aún había un leve indicio de vida. Una de las sirvientes reaccionó con horror, pero él no prestó atención. Desesperado, exigió ayuda médica de inmediato. Con manos temblorosas sacó a Annette, la llevó al dormitorio cuidando cada movimiento como si su cuerpo frágil pudiera quebrarse con facilidad. Una vez acostada quiso ayudarla, pero el sangrado era tanto que se sorprendió que alguien tan pequeña como Annette pudiera soportarlo. Aunque Heiner había sufrido heridas graves en el pasado, nada se comparaba con la sensación de terror que experimentaba ahora. No había experimentado jamás tal miedo. Repetía para sí mismo que todo estaría bien, aunque no sabía si se lo decía a Annette o a sí mismo. En ese momento, el médico interrumpió la habitación, abrumado por la sensación. Heiner rugió que la ayudara. Heiner, sin moverse del lugar, observaba fijamente la escena, mientras la médico realizaba los primeros auxilios. La ansiedad lo había dejado tan agotado que le costaba respirar, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua. Sus ojos se movían de un lado a otro, viendo una escena que no podía comprender. Todo parecía estar desordenado, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Heiner no podía dejar de pensar en lo sucedido. Eso no podía ser cierto. ¿Cómo podía ella haber hecho eso? No lo entendía. ¿Cómo podía estar viviendo ese momento tan lleno de desesperación? Sabía que como ella siempre había estado a su lado en sus momentos oscuros, ahora él debía estar ahí para ella. Pero algo en su mente se rompió. El médico gritó órdenes, pero las palabras sonaban lejanas, como si estuviera fuera de sí. Al verse de vuelta en el jardín de rosas, Heiner sabía muy bien que era un sueño. A su lado estaba Annette. Heiner recordaba ese momento con claridad, pues fue la primera vez que la conoció formalmente. Y sin embargo, algo en su rostro distorsionaba la escena. La cara de Annette estaba teñida de rojo, como si hubiera sido coloreada con crayones. Solo su boca sonriente permanecía visible. Annette le preguntó ¿en qué pensaba? Heiner honestamente contestó que pensaba en el momento en que la vio por primera vez. Annette, sonriente, preguntó si se refería a ese momento en el jardín de rosas, pero Heiner aclaró que no. Era mucho tiempo atrás. De pronto, una melodía llegó desde algún lugar más allá del viento. Una nota suave, lejana, que parecía hecha de nostalgia. Annette comenzó a desvanecerse. La melodía del piano se filtraba desde una ventana abierta en la mansión cercana. Algo dentro de él lo empujó a avanzar, paso a paso. La música se hacía más clara. Al llegar a la ventana, se detuvo. Dentro de la habitación, una niña tocaba el piano. Sus manos pequeñas flotaban sobre las teclas como si fueran espuma de mar, moviéndose con una precisión que parecía instintiva, casi celestial. Era una imagen imposible de borrar, una visión que había quedado impresa más allá del tiempo. Junto a la ventana, un ramo de lirios y hortensias descansaban. El viento volvió a pasar y los pétalos del ramo se agitaron. Entonces, la música cesó. Un silencio delicado lo envolvió todo. La niña giró la cabeza hacia la ventana y fue en ese instante en que Heiner despertó del sueño. Annette no despertó durante varios días. En la oscura y sombría habitación, Heiner permanecía sentado,
No podía apartar su vista del rostro inmóvil de la mujer que yacía en la cama. Parecía dormida, pero el silencio de su respiración y la quietud en su piel decían otra cosa. Su mente racional y calculadora le decía que estar allí vigilando no cambiaría nada, pero su cuerpo no le obedecía. Se mantenía ahí, atrapado en la idea de que su presencia podría hacer alguna diferencia, aunque sabía que no lo haría. No podía apartarse, no podía dejarla. Se frotó la cara. El cansancio era evidente, no había dormido en días. Su imagen normalmente pulcra ahora estaba hecha un caos. La médico había dicho que afortunadamente el corte no había sido tan profundo, por lo cual Annette todavía respiraba. Pero esas palabras solo eran ecos vacíos. Él también sabía que era así. Sin embargo, Annette no despertó. La médico había hablado de muchas cosas, de la lesión por el ataque, la pérdida espontánea que aún le dejaba débil. Habló del shock, de la pérdida de sangre, pero esa última explicación que golpeó como un peso sobre su pecho. Puede ser que ella no quisiera despertar. Heiner no podía mirarla. Bajó la cabeza buscando alguna explicación, algún rastro de sentido en lo que estaba viviendo. Ella, que tenía tantas cosas, la oscuridad, las alturas, el agua, la sangre, siempre había sido una mujer frágil, cautelosa, incapaz de enfrentarse a los monstruos de la vida. Había sido criada en la suavidad, rodeada de belleza, sin conocer la cruel verdad del sufrimiento real. Y sin embargo, ahora estaba ahí, inmóvil, como si la vida misma lo hubiera derrotado. La idea de que hubiera decidido irse por voluntad propia no tenía sentido. Annette no era valiente, no tenía el coraje de morir. Lo único que había sucedido era que la vida se había vuelto tan insoportable que la muerte en su mente se volvió más atractiva. Y eso destrozaba a Heiner. «Conseguiste lo que querías», resonó un susurro en su mente, una voz ajena pero familiar, cruel y sin compasión. Era él mismo, su subconsciente. Alegaba que Annette era tan infeliz, estaba tan rota, y eso era lo que él había querido, ¿no? Durante tanto tiempo, él había deseado que esa mujer, que siempre había vivido en un mundo de belleza y lleno de comodidades, probara la miseria, así como él lo había hecho. Heiner trató de negar todo aquello. Sí, admitió que hubo momentos, pensamientos oscuros que invadieron su mente, en los que deseó que ella muriera. Pensó en desaparecerla él mismo, en hacerle lo que él había temido, lo que había necesitado, pero al final no pudo. Al final nunca pudo. Y ahora ahí estaba. Ella no había muerto, pero se había rendido. La vida que él no pudo arrebatarle, ella misma le había dejado ir. La tensión lo abandonó, solo para ser reemplazada por una pena insondable. ¿Dónde había comenzado a perderla? ¿Qué habría podido hacer distinto? ¿Qué había querido realmente? Las preguntas se acumulaban, pesadas, sin respuesta, hasta que entre dientes apretados, un pensamiento emergió, como una plegaria torcida. No era así, no de esa manera. Annette no podía dejarlo así. Eso no era lo que quería. Lo que él quería era... Pero sus pensamientos se apagaron, al igual que todo. Todo se desvaneció, se disolvió, y solo quedó un vacío abrumador, un zumbido sordo en sus oídos. La mente de Heiner se rompió en fragmentos, y la verdad se escapó de sus dedos como agua. Se quedó ahí, inmóvil, atrapado en una tristeza más profunda que cualquier dolor físico. El tiempo pasó, pero él no se movió. No hubo palabras que pudieran aliviar lo que sentía, solo el peso de lo que había hecho y lo que no. La noticia del intento de Annette se propagó rápidamente, convirtiéndose en el centro de atención en la ciudad. Los periódicos no tardaron en sacar titulares y los rumores se extendieron con una velocidad que ni Heiner pudo entender. La residencia se sumió en un caos inusitado. Nadie parecía poder escapar del peso de la noticia. La capital entera se hallaba inmersa en la historia. Aquel escándalo tan privado, tan doloroso, era ahora de dominio público. Hubo quienes se mostraron comprensivos, pero la mayoría parecía percibir la tragedia como una simple actuación, una maniobra para llamar la atención y obtener simpatía. Frente a la residencia oficial, los reporteros se congregaban formando una masa bulliciosa, incapaz de calmarse ni por un momento.
Desde la ventana, Heiner observaba la escena con una intensidad, como si el fuego de su mirada traspasara el cristal. Aunque había sido defensor de la libertad de expresión durante toda su vida, ahora, frente a aquellos que se habían reunido como una manada, sentía un deseo primitivo de eliminarlos, de barrer con ellos de una vez por todas. El mayordomo se acercó con cautela, dudando por un instante antes de interrumpir. Se acercó, temeroso de la presencia feroz de Heiner, y le informó que un visitante había llegado para ver a la señora. Era un hombre llamado Ansgar Steeder, quien ya había visitado la residencia anteriormente. Ante tal noticia, Heiner suspiró en silencio, sintiendo una molestia creciente. Ansgar Steeder era una de las últimas personas que quería ver en ese momento. Sin embargo, no era algo que pudiera eludir. Sabía que era mejor tratar con él ahora que esperar que Annette despertara. Tan pronto como Ansgar vio a Heiner, la furia lo desbordó. Lo agarró por el cuello con una explosión de ira que parecía querer estrangularlo. A pesar de que Heiner pudo librarse de su agarre sin esfuerzo, permaneció inmóvil, observando a Ansgar con una calma sombría. El hombre, descontrolado, lo acusó de ser la causa de la desgracia de Annette, de disfrutar al ver cómo se destruía su vida. Le reprochó su crueldad, lo acusó de ser un hombre sin alma, sin sangre ni lágrimas. La rabia de Ansgar era palpable, pero Heiner no reaccionó. En su interior, una parte de él entendía lo que decía, pero su resignación era más fuerte que cualquier impulso de contestar. Ansgar lo desafió, preguntándole si realmente pensaba que Annette sería feliz con él, o si simplemente le estaba arrastrando aún más hacia la infelicidad. Lo acusó de no poder hacer frente a lo que él había causado, como si Heiner fuera incapaz de mirar la magnitud de su propio daño. Heiner, sin embargo, se limitó a ajustarse el cuello, su gesto frío y distante. Ansgar no era tan diferente a Annette. En su juventud había sido un noble respetado, el epítome de la aristocracia, pero el tiempo lo había cambiado, igual que el paso del tiempo había cambiado a Annette. Heiner, con voz grave y controlada, preguntó a Ansgar qué lo había llevado hasta ahí. La respuesta fue simple. Ansgar no confiaba en Heiner para cuidar de Annette. La amenaza de que si ella moría, él sería el culpable colgó en el aire, pesada y retumbante. Heiner no se inmutó ante la acusación y preguntó si la llevaría a Francia. Ante su afirmación, sin emoción alguna, Heiner lo interrogó sobre su verdadera intención, sobre por qué pensaba que él entregaría a Annette a las fuerzas de la restauración. Ansgar preguntó si él pensaba vivir así por el resto de su vida. Además, indicó que tenerla con él era una pérdida para ambos y que aunque la llevara a Francia, no representaba ninguna amenaza para Heiner. Por lo menos Ansgar reconoció que al menos en la Pagania actual, las fuerzas de la restauración de la monarquía no eran lo suficientemente fuertes. Heiner sabía muy bien que los restauradores querían a Annette porque ella era de sangre real, legítima heredera de la antigua nobleza, lo suficientemente joven para tener descendencia. En otras palabras, los descendientes de Annette podían continuar con la futura dinastía. Sin embargo, la infertilidad de Annette era un asunto desconocido, lo que la hacía inútil para los restauradores. Heiner, aunque consciente de que Ansgar no se equivocaba, no podía simplemente entregarla a Annette. La respuesta de Ansgar fue incrédula, preguntándose cuánto tiempo más seguiría siendo infeliz Annette. Heiner no pudo responder, porque ni siquiera él sabía la respuesta. La escena de Annette en la bañera inundó su mente, pero esa mujer no podía dejarlo, porque esa mujer era su causa y su resultado. Heiner nunca había considerado la posibilidad de que Annette lo dejara. Siempre evitaba conscientemente pensar en eso. Era algo inusual para él, ya que siempre se había preparado para el futuro. Solo Annette era la excepción. Con ella, siempre actuaba de una manera imprudente y necia. Heiner se enfureció cuando escuchó que Ansgar sabía sobre la solicitud de divorcio de Annette y que él le ayudaría a conseguir un divorcio judicial, ya que él había llevado a su esposa al borde del suicidio, y eso le daba motivos suficientes. Aseguró que después de eso, incluso si Annette se marchaba a Francia, él no podría hacer valer sus derechos. Heiner respondió que no funcionaría como Ansgar quería. Ansgar, dirigiéndose a la salida, le advirtió que él sería humillado internacionalmente y que se verían en el juzgado. Cuando Heiner le preguntó si la llevaría a Francia, Ansgar se detuvo en seco. Heiner preguntó si se casaría con Annette o si aún la amaba. Ansgar, irritado, le preguntó por qué tenía curiosidad por eso. Heiner, después de dudar un poco y derrotado, contestó que si ella se iba a Francia con él, se preguntaba si sería más feliz.
Ansgar no pudo evitar dar una respuesta honesta. Al menos, pensó, Annette no sería tan infeliz como para querer desaparecer. El mayor Eugen se disculpó con Heiner por interrumpirlo durante sus vacaciones y explicó que necesitaba su firma para aprobar unos documentos urgentes. Heiner lo tranquilizó, hizo algunas preguntas y luego firmó los documentos. El mayor le dio las gracias y volvió a inclinar la cabeza, pero Heiner, observándolo por un momento, le dijo secamente que no era necesario ir tan lejos, ya que era su trabajo. El mayor Eugen, preocupado, notó que Heiner se veía cansado. Heiner comprendía a qué se refería a su aspecto. Últimamente había estado sobreviviendo con lo mínimo de sueño y de comida. El mayor, después de observarlo en silencio, suspiró con frustración y preguntó si todo era culpa de la señora. Esa palabra incomodó a Heiner, pero el mayor continuó, mencionando que algunos reporteros publicaban artículos especulativos, sugiriendo que Heiner había llevado a Annette al suicidio, aunque nadie estaba de acuerdo con ello. Muchos creían que el incidente era solo un montaje para llamar la atención. Heiner, normalmente indiferente a las palabras del mayor, no pudo evitar interrumpir. La gravedad de su voz sorprendió al mayor. Heiner le dijo en voz baja que Annette realmente había intentado hacerlo, que no fue un simple espectáculo, ni un intento de llamar la atención, fue un acto real, una decisión real de Annette. Al pronunciar esas palabras, Heiner se dio cuenta de lo que había dicho, y un nudo se formó en su garganta. Sí, Annette había decidido querer irse por voluntad propia, y por él. Después del incidente, Heiner no miró atrás, evitando pensar en el rastro que Annette había dejado, en parte porque no quería entrar en la habitación donde ella había intentado acabar con su existencia, y en parte porque no podía aceptar que ella realmente se había preparado para irse. Annette había sido trasladada a un anexo donde se restringía el acceso a personas ajenas. Al entrar a la habitación percibió el cálido y familiar aroma que caracterizaba a Annette. Vacilante se adentró. La habitación estaba igual que siempre, como si nada terrible hubiera sucedido. La cama fue reemplazada, al igual que las sábanas y el edredón. Deambuló por la habitación, inquieto. Examinó los cosméticos. Abrió los cajones del escritorio, pero no encontró nada fuera de lo común. Hasta que abrió el último cajón. Era una bolsa de tela. Pensó que eran joyas, pero no eran sino conchas rotas de almejas y caracolas, y trozos de vidrio opaco. Eran cosas sin valor, cosas que Heiner sabía que no valían nada, y mucho menos una joya. Recordó que esas cosas les había recogido Annette en la playa de Glenford, la única vez que ella fue a la playa en los últimos 3 años. Heiner no podía entender por qué había recogido cosas inútiles o por qué incluso las había sacado de la basura. Recordó la frase que ahora retumbaba en su mente de la conversación que Annette tuvo con la anciana. Quizá a esa persona no le importaría si muero. La figura de Annette ese día era tan distante, pequeña, tan precaria. Tras ese momento continuó registrando la habitación. Dentro del armario vio la caja fuerte. No estaba cerrada. Al abrirla encontró un archivo y un joyero dentro. Heiner sacó el archivo y lo abrió. Era la contabilidad de las donaciones y patrocinios cívicos que Annette había estado gestionando desde su matrimonio. Tras la revolución, el nombre de Annette había sido oficialmente excluido de ese puesto, y Heiner sabía que ella seguía encargada de aquello. Los libros eran meticulosos y transparentes. Hasta los formularios de entrega al personal estaban perfectamente organizados. Heiner los leyó y releyó, olvidando cómo respirar. No entendía por qué Annette seguía haciendo algo que nadie sabía, por qué guardaba cosas sin valor, como las conchas de la playa. Fijó su vista en el joyero. Lo había visto varias veces en sus días de enamorados. Al abrirlo lentamente, se dio cuenta de que, contrariamente a lo que esperaba, no contenía muchas joyas, sino estaba vacío, salvo por un anillo de diamantes. Era su anillo de bodas. Heiner lo miró fijamente, sin comprender. No encontró más joyas en la habitación. Parecía que esa era la única joya que Annette poseía. Se informó que el día del ataque, Annette se había deshecho de alguna de sus joyas, pero no era una cantidad grande. Heiner se preguntó si esas eran todas las joyas de Annette. La cantidad de dinero proveniente de las joyas desechadas no era significativa, y a Annette, en todo caso, no le importaba mucho, pues reemplazar joyas era su pasatiempo de soltera, y ahora lo entendía. Annette estaba organizando sus pertenencias.
se estaba organizando para partir. Heiner se aferró al anillo como si con ese gesto pudiera sentirla más cerca. Annette lucía prácticamente igual que siempre, como si con solo llamarla ella despertaría. No dejaba de observar su mano. Heiner jugaba con el anillo en su mano mientras observaba el suyo propio en su dedo anular. Nunca se lo había quitado, incluso cuando lo odiaba profundamente, o incluso cuando a veces deseaba deshacerse de ella para tranquilizarse, o cuando visitaba su habitación con excusas inútiles solo para ver su rostro. Nunca se había quitado el anillo. Deseó ponerlo en su lugar, el dedo de Annette, el lugar que pertenecía, pero al final desistió. Finalmente guardó el anillo en su bolsillo y se sentó en la silla más cerca de Annette. Durante mucho tiempo había sentido codicia y un anhelo profundo hacia ella. Viejos recuerdos comenzaron a brotar como el agua. Recordaba a una pequeña niña sollozando tristemente. Esa niña era Annette, tan deslumbrante y noble que Heiner se sentía como un pecador con solo mirarla. En su mente resonaban pensamientos confusos. Recordaba su inocencia, intacta aún frente a todo lo ocurrido. Sentía que aunque ella hubiese elegido la muerte, ni siquiera eso lograría borrar su pureza. Nada entre ellos había sido resuelto realmente. Se preguntaba qué haría si ella despertaba. El dolor en su pecho era tan intenso que le resultaba difícil mantenerse erguido. Prometió que si ella volvía a abrir los ojos, la llevaría a Glenford. No podía prometerle volver a tiempos más felices, ni asegurar que todo sería mejor que antes, porque ambos se habían distanciado demasiado para recuperar el pasado. Aún así, deseaba acompañarla en todo lo que deseara hacer. Verla admirar el océano, viajar en tren, caminar juntos por la orilla del mar, observar obras de arte o recoger conchas marinas en la arena. En su corazón, le prometía llevarla donde quisiera ir. Heiner extendió la mano para tocarle la mejilla, pero su gesto se detuvo a mitad de camino. No pudo alcanzar su rostro. A pesar de sus promesas silenciosas, aún lo odiaba. No podía perdonarla, y en el fondo deseaba vengarse para mantenerla atada a su lado, condenada a la infelicidad. Sin embargo, en medio de esa tormenta, mantenía la misma decisión. Quería que ella se quedara a su lado. Era la tarde del cuarto día cuando Annette se despertó. Heiner, que estaba sentado junto a su cama, notó sus pequeños movimientos, como el temblor de sus pestañas y las puntas de sus dedos moverse. Eran leves pero inconfundibles. Al darse cuenta, una sensación de nerviosismo lo invadió y sin pensarlo pidió que el médico viniera rápidamente. Los ojos de Annette se abrieron lentamente, revelando unas pupilas borrosas y desenfocadas. Heiner no dejaba de hablar, temiendo que aquellos ojos se cerraran de nuevo. Poco a poco, la luz volvió a sus ojos azules, y tras un parpadeo, ella lo miró. Durante un instante, todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera suspendido. Sus labios se abrieron y cerraron, y de pronto, sus ojos reflejaron desesperación y decepción. Sus manos y hombros temblaban levemente, y su respiración comenzó a acelerarse. Annette, como un pequeño animal herido, parecía preguntarse ¿por qué? Heiner observó los cambios, pero no pudo interpretarlos correctamente. La puerta se abrió de golpe y las enfermeras junto a la médico entraron rápidamente a la habitación. El médico le pidió a Heiner que se apartara para poder examinar a Annette. Heiner se retiró aturdido y no podía apartar la vista de su rostro mientras el médico procedía con las pruebas. Las lágrimas caían de los ojos de Annette y ella sollozaba en voz baja. La voz tranquila del médico repetía las preguntas, dando vueltas en la cabeza de Heiner. No sabía qué hacer. El recuerdo de ese día se repitió una y otra vez en su mente. Tras la revisión, el médico se acercó a Heiner y le explicó que aunque Annette parecía estar consciente, su estado mental seguía siendo inestable. Sugirió que la dejara descansar un poco. Heiner, demasiado distraído para pensar con claridad, asintió. El médico le recomendó dejar la habitación solo con una enfermera, y Heiner, sin comprender completamente lo que sucedía, respondió de nuevo con una simple afirmación. Mientras tanto, Annette cerró los ojos y se estremeció, sus lágrimas corriendo incesantemente. Heiner observó en silencio, su mente atrapada entre la confusión y el dolor de ver a Annette en ese estado tan frágil. Tras cerrar la puerta,
Heiner se apoyó contra ella, derrotado. Todo parecía tan confuso y difícil. El hecho de que Annette estuviera mentalmente inestable, tan recién despertada, lo hacía sentirse impotente. Pensaba que todo mejoraría con el tiempo, que cuando ella estuviera más consciente podrían hablar de lo sucedido. La idea de que Annette pudiera arrepentirse de lo sucedido había cruzado por su mente. Sabía que ella no podía acostumbrarse al dolor. Annette era una mujer tan frágil que no podría soportarlo. Se preguntaba si en realidad quería seguir empujándola hacia el abismo. No tenía respuestas y pensaba que una conversación con Annette no iba a cambiar eso. La idea de que ella pudiera arrepentirse también le parecía absurda. Él podía ver todo en sus ojos despiertos. Annette estaba desesperada por haber sobrevivido. Y esa era la única certeza en medio de todo lo que ocurría. Aunque todo fuera confuso, había una sola verdad que permanecía. Annette estaba devastada por haber sobrevivido. Solo reviviendo en su mente las sombrías melodías que alguna vez fluyeron en sus manos, Annette era capaz de resistir el peso de su existencia. De pronto, el mundo se sumió en silencio y se preguntó ¿por qué había vivido? Había hecho todo lo posible para no hacerlo. Se preguntaba una y otra vez ¿por qué había sobrevivido? ¿Quién la había salvado? Las mismas preguntas se repetían en su mente y la angustia le invadía. Se sentía como una loca repitiendo las mismas preguntas en su cabeza, atormentada por la falta de respuestas. Un sonido la sacó de su pensamiento. Era la enfermera que se había quedado en la habitación. Annette la llamó sobresaltándola. Visiblemente nerviosa, se acercó a ella y le preguntó si necesitaba algo. Annette, con una leve sonrisa en los labios, le pidió que saliera de la habitación, aunque la enfermera dudó e insistió en quedarse a su lado debido a su inestabilidad. Annette, con una determinación inquebrantable, le pidió que se fuera. La enfermera, preocupada, le informó que no podía dejarla sola, que tenía que consultar con la persona encargada. Sin embargo, Annette insistió que no era necesario, rechazando cualquier intervención. Fue entonces cuando Heiner llegó. Él, después de recibir el reporte de la enfermera, entró a la habitación. Heiner dudó un momento antes de acercarse a Annette. Se sentó más cerca de ella. La miró con cautela. Al principio, Heiner comenzó a hablar, preguntando si se sentía mejor, mencionando que estaba en un estado inestable y que alguien debía estar a su lado. Sin embargo, Annette lo ignoró por completo, haciendo una pregunta abrupta. Le preguntó si fue él quien la había encontrado, si la había salvado. La respuesta de Heiner fue afirmativa, pero Annette insistió. ¿Por qué lo había hecho? Miró a Heiner a los ojos buscando una respuesta. En su silencio, Annette dejó escapar sus pensamientos más oscuros. Se sentía tan infeliz que prefería no existir. No tenía nada más que ofrecer. Ese había sido el final que ambos de alguna manera habían querido. Pero Heiner lo arruinó todo. Heiner, incrédulo, preguntó a qué se refería, si acaso hubiera preferido que no hiciera nada. Annette, frustrada, afirmó que eso era lo que debería haber hecho. Heiner aclaró que eso no era lo que quería. Annette, con amargura, preguntó si ese no era el final que había previsto. Siempre había deseado su desgracia. ¿Acaso no pensó que ella elegiría esa salida? Señaló que él nunca le había visto como un ser humano decente. Y eso era peor. Finalmente, Heiner, completamente perdido y tras varios intentos fallidos de hablar, murmuró con voz quebrada que no quería que ella muriera. Las palabras de Heiner llegaron a Annette, pero se sintieron vacías, distantes. Él repitió sus palabras, pero el significado no llegó a ella. Heiner, repitiendo en voz baja, le dijo una vez más que no quería que ella muriera. Annette había regresado a su habitación después de despertar. Ansgar Dieter había solicitado una reunión el mismo día que despertó, pero había sido enviado de vuelta. Annette había recibido la nota que Ansgar había dejado para ella. Al leerla, su expresión mostró un disgusto sutil. No sentía desprecio hacia Ansgar. En realidad guardaba buenos recuerdos de él, como un viejo amigo, pero también comprendía que algunas relaciones permanecían únicamente en el pasado, y para Annette, Ansgar era parte del pasado. Ahora todo había cambiado, y aún así,
aceptó reunirse con Asgard. Sin embargo, no sentía ninguna obligación de confiar en él y tampoco se arrepentía de mantener la distancia. No estaba en buenas condiciones para bajar a recibirlo, por lo que no tuvo más opción que aceptar recibir a Asgard en su propia habitación. Aún así, no pudo evitar comprobar el aspecto que tenía, una figura delgada y demacrada. Al escuchar su voz, Annette dejó el espejo a un lado, dando su permiso para entrar. Asgard la saludó cortésmente. Lo vio sonreír y algo sonrojado, lo cual supuso que era por el frío. Hablaron un poco del clima. Fue una conversación cómoda. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Annette se disculpó. Asgard, sorprendido, respondió intentando restarle importancia. Pero Annette sabía que su disculpa no era como amiga. No se trataba de una traición personal, sino de la imposibilidad de cumplir con las expectativas que Asgard y los suyos depositaban en ella. Entendía que su presencia en Francia tenía para Asgard un valor político. Ella era un símbolo de linaje real, una pieza que podría fortalecer las aspiraciones de restauración monárquica. Sin embargo, Annette ya no podía ofrecer lo que una vez se esperaba de ella. Asgard, acercándose más, le pidió que fuera a Francia con él. Le aseguró que no la juzgaría ni la culparía por las decisiones pasadas. Solo deseaba llevársela a un lugar mejor. Sus ojos reflejaban preocupación genuina. Para Annette, la propuesta no era absurda. Francia, incluso con las incógnitas que representaba, sería mejor que Padania. Padania, para ella, era simplemente un infierno. Con calma, Annette le respondió que no podía ir con él. Aunque Asgard esperaba una razón, ella fue directa. Sabía que la verdadera motivación de su invitación era su sangre real. Asgard intentó negarlo, pero su reacción le confirmó a Annette que no estaba equivocada. Aún así, Annette aclaró que ella no guardaba resentimiento, y con serenidad, Annette le explicó que su infertilidad la convertía en una candidata inútil para cualquier propósito dinástico. No podía continuar el linaje real. Le sugirió que si no podía creer sus palabras, quisiera las pruebas médicas. Asgard, visiblemente afectado, trató de procesar esa revelación. Annette, por consideración hacia él, dejó en claro que no era necesario que insistiera ni que la llevara a Francia, y que en cualquier caso, ella no se uniría a ninguna causa de restauración monárquica. Asgard, mostrando cierta honestidad, admitió que sí, que había sido enviado con el propósito de fortalecer a las fuerzas monárquicas mediante su linaje, pero aseguró que ese no era el único motivo por el cual deseaba ayudarla. Asgard insistió en llevarla con él. Annette, confundida, no entendía cuál era la motivación real. Asgard terminó confesándole que le quería, que sus sentimientos hacia ella seguían existiendo, incluso desprovistos de títulos y el poder que alguna vez la rodearon. Annette, en silencio, recordó que en el pasado, Asgard había intentado cortejarla, incluso después de que ella comenzara su relación con Heiner. Sin embargo, ahora todo era distinto. Annette sabía que Asgard había amado tanto a la Annette real como la imagen construida de estatus, poder y gloria, y todo eso ya había desaparecido. Annette, con voz tranquila, señaló que no tenía nada que ofrecer. Asgard, negándolo, le aseguró que incluso despojada de todo, seguía queriéndola. La confesión le resultó extraña a Annette, como si aquellas palabras llegaran de un lugar que ya no la alcanzaba. Bajó la mirada y después de un instante preguntó a Asgard si deseaba casarse con ella. Asgard dudó un segundo, esbozó una de sus sonrisas y respondió que primero debían resolver sus situaciones personales y que podría imaginarlo en el futuro. Annette, asintiendo con indiferencia, comprendió sus intenciones, pero no compartía su entusiasmo. De todos modos, no podía tomar una decisión inmediata. Agradeció a Asgard su preocupación, entendiendo que pese a todo, él pensaba en ella de algún modo. Pero mientras Asgard insistía en querer saber su respuesta, Annette lo miró en silencio, recordando los días en que reír, hablar y soñar era sencillo a su lado. Era una época muy lejana, a la que ya no podía volver. Aún así, con la voz temblorosa, Annette finalmente se dispuso a responder. Mientras Asgard Stither salía de la residencia oficial, sus pasos se vieron interrumpidos por una voz baja que resonó en el pasillo. Heiner lo observaba fríamente con los brazos cruzados, e indicó que dejara de solicitar reuniones con Annette,
advirtiéndole que a partir de ese entonces toda petición sería rechazada. Su justificación era que Annette se encontraba en un estado mental inestable y que reducir los estímulos externos era una medida necesaria para su bienestar, tal como lo había recomendado la médico. Ansgar cuestionó con burla qué derecho tenía Heiner para rechazar las visitas de Annette. Heiner, imperturbable, se apoyó en su papel de esposo para reclamar autoridad. Ansgar, con una sonrisa amarga, le recriminó el derecho de llamarse esposo cuando había llevado a su esposa a tomar tal decisión. El intercambio entre ambos fue tenso. Heiner no se inmutó ante la amenaza de que Ansgar ayudaría a Annette a conseguir un divorcio por orden judicial, limitándose a responder con una sonrisa fría, que eso dependería si Ansgar lograba ganar. Ansgar, convencido, aseguró que Annette se divorciaría y se marcharía a Francia. Heiner, sin enterarse, preguntó si Annette estaba de acuerdo, a lo que Ansgar, confiado, insinuó que cualquier cosa sería mejor que permanecer ahí, pudriéndose en la residencia oficial. Heiner mencionó que si la intención de Ansgar era usar a Annette para restaurar la monarquía, debía olvidar esa idea, pues Annette era incapaz de tener hijos. Ansgar, sin inmutarse, respondió que ya lo sabía, lo que ocasionó que Heiner, sorprendido, preguntara cómo es que él conocía una información que nadie más conocía. Ansgar aseguró que conocía bien a Annette, mejor incluso que su propio esposo. Declaró que si Heiner intentaba provocar algún tipo de conflicto en su relación, no tendría éxito. La distancia entre ambos hombres se redujo en cuestión de 3 pasos. Aunque Ansgar no era pequeño, junto a Heiner parecía insignificante, como una hiena frente a un león. Heiner, inclinando su cabeza, dejó caer sus palabras en tono bajo, impregnado de una amenaza silenciosa. Se burló de la presunción de Ansgar, quien pensaba haberse ganado un lugar en la vida de Annette, después de apenas unos encuentros tras 3 años de abandono. Incluso si Annette aceptaba marcharse, eso no significaba nada. Finalmente, Heiner murmuró que Annette no podía alejarse de él. La forma en la que lo dijo parecía más un intento desesperado de convencerse a sí mismo que una afirmación real. Ansgar en ese instante fue consciente a qué se refería. Sabía que de una u otra manera, Heiner acabaría con Annette. Antes de siquiera decir algo, Heiner le ordenó que se marchara. Ansgar permaneció inmóvil, observando la espalda de Heiner mientras se alejaba. No fue el miedo lo que dejó a Ansgar sin palabra. Aunque la presencia de Heiner era aplastante, fue la vulnerabilidad que había percibido brevemente bajo su máscara de hierro lo que lo detuvo. En su mente resonó la voz que Heiner le había dejado días atrás. Sin duda, ese día su expresión era de derrota. Annette se acurrucó en la cama intentando dormir. Aún era temprano. Anhelaba hacerlo por la lúgubre oscuridad en su habitación, pero varios pensamientos se dispersaron en su mente. La propuesta de Ansgar, su oferta de llevarla a Francia, que la quería incluso sin todo aquello, resonó en sus pensamientos, pero Annette sabía que esas palabras eran mentiras. Ansgar, al no haber mencionado en su propuesta la idea de casarse con ella, había dejado en claro lo que realmente buscaba. Francia, un país relativamente liberal en términos de sexualidad, donde los casados podían tener amantes y los solteros podían tener relaciones secretas sin ser condenados, no era un lugar donde Ansgar deseaba casarse con Annette. Él solo la quería como su amante, y ella lo sabía bien. Incluso después de su divorcio, Ansgar podría mantenerla a su lado, sin ninguna atadura legal. Annette comprendía todo esto sin resentimiento ni tristeza. En ese momento había podido entender su lugar en la vida de Ansgar. No tenía nada que ganar estando legalmente atada a un hombre que no deseaba nada más que disfrutar de su juventud y su presencia. El tiempo había pasado, y ella no quería eso, ni siquiera como amante de alguien más. Mientras esperaba el sueño que nunca llegaba, de repente la puerta se abrió en silencio. Finalmente alguien se acercó a la cama. Era Heiner. Él la invitó a caminar por el jardín, insistiendo en que no era bueno permanecer tanto tiempo en la habitación. Annette se levantó en silencio, se colocó el abrigo, y de pronto Heiner la envolvió con una bufanda. Las manos de Heiner se detuvieron un instante antes de dudar. Luego, solo alegó que lo hizo porque hacía mucho frío. Annette no dijo nada, como si no importara. Y sí, el aire era sumamente frío. Pasearon por el jardín. Annette no pudo evitar temblar.
Heiner, que había estado observándola con atención, le propuso que usara sus guantes. A pesar de que le dijo que no era necesario u obligatorio que los usara, Annette lo hizo. Los guantes le quedaban grandes y algo sueltos, por lo que tuvo que sujetarlos para evitar que se resbalaran. A pesar de la incomodidad, los mantuvo puestos. Continuaron caminando. Heiner, que no podía despegar la mirada de ella, intentó entablar una conversación y le preguntó si había algún lugar al que quisiera ir. Annette negó suavemente sin pensarlo. Él, recordando sus antiguos deseos, mencionó la playa como destino. Aunque aquello había quedado atrás, Heiner compartió su plan, como si aún fuera relevante. Habló de visitar la playa la próxima primavera, cuando el clima mejorara, y mencionó lugares más hermosos que Glenford, como Sunset Cliff, conocido por sus puestas de sol. También mencionó la playa Santiago, donde solían ver focas en el condado de Belmont. Annette respondió afirmativamente tras una pausa, no por indecisión, sino porque pensó que él seguiría hablando. Heiner insistió con la idea de unas vacaciones en Belmont cuando llegara la primavera, sin obtener una respuesta clara. Al notar su silencio, se detuvo y la llamó. Ella también se detuvo y la observó. Luego asintió brevemente, lo que pareció reconfortar a Heiner. Después de unos segundos, retomaron su caminata. A la mañana siguiente, un cuidador encontró un peine afilado en la habitación de Annette. Cuando Heiner se enteró, quiso confrontarla, pero decidió que lo mejor era asignarle un consejero profesional. Annette no se negó a buscar terapia, aunque no mostró cooperar, tampoco se mostró reacia. Simplemente parecía ignorar a todos los que la visitaban. Heiner, preocupado, visitaba su habitación varias veces al día y trataba de conversar con ella. Sin embargo, la mayoría de sus conversaciones eran superficiales y rutinarias. El descubrimiento del peine no fue mencionado, como si Heiner temiera tocar el tema. A pesar de que Annette parecía exteriormente tranquila, su capacidad de comunicación había disminuido significativamente. No volvió a hablar sobre el divorcio, ni se quejó de dolores de cabeza o indigestión. Tampoco mostró resistencia cuando Heiner le decía algo. Sin embargo, Heiner sentía una inseguridad creciente, como si estuviera parado sobre un lago helado y frágil, siempre temeroso de que algo pudiera romperse. A menudo durante la noche, Heiner despertaba en sudor frío, por lo que de inmediato se apresuraba a pasar por la habitación de Annette. Se aseguraba de verificar su respiración, lo que le traía algo de alivio. El tiempo pasó lentamente y el ambiente en la ciudad era de entusiasmo por el fin de año. Las casas estaban decoradas de árboles de Navidad y los regalos eran intercambiados con alegría. Heiner compró unos guantes de mujer y un broche con unas joyas moradas. Al salir de la tienda, Heiner levantó la vista al cielo, mientras observaba los copos caer. Annette amaba la nieve. Con la esperanza de que esas cosas podrían gustarle, se dirigió a la residencia. Al llegar, no podía dejar de pensar que a Annette le gustaban los regalos, y más si eran regalos sorpresa. Pensó que ese detalle le haría feliz, aunque últimamente rara vez expresaba sus emociones. Heiner sentía que eso podría alegrarla. Tenía ese presentimiento. Al llegar, Heiner llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Normalmente siempre era una enfermera quien abría la puerta. Preocupado volvió a llamar, sospechando que algo no estaba bien. En ese momento, vio a una enfermera que pasaba por el pasillo con un cuenco de agua tibia. Ella, con una sonrisa tímida, le explicó que estaban cortos de personal debido a las vacaciones de fin de año. Antes que pudiera terminar su frase, Heiner, con una creciente sensación de inquietud, giró el pomo de la puerta. Pero este se detuvo. Estaba bloqueado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin pensarlo más, Heiner retrocedió 2 pasos y arremetió la puerta con el hombro. El ruido fue ensordecedor. Golpeó la puerta una y otra vez. Estaba desesperado. Por fin, la puerta cedió y logró ver su delgada figura. El tiempo se detuvo por un instante. El cuerpo de Annette estaba suspendido en el aire. Entonces, algo en su mente se rompió y sin pensarlo más, corrió hacia ella. Blandió la navaja que llevaba. Annette cayó. Heiner rodó por el suelo a recibirla. Ambos permanecieron inmóviles por un momento. Annette, en sus brazos, estaba tan fría. Una tos ahogada resonó en Annette. Heiner la miró con un rostro completamente desolado. Preguntó la razón de su actuar, pero los ojos azules de Annette se llenaron de lágrimas. La desesperación se reflejaba en su expresión.
y Heiner se sintió desmoronarse. En un acto instintivo le abrazó. Annette se apoyó contra él, sin resistencia. Podía sentir su débil respiración. Luchaba por controlar la oleada de emociones nauseabundas que comenzaban con abrumarlo. Una voz débil, ahogada entre sollozos, emergió de los labios de Annette. Dijo que ya no quería vivir. Heiner se paralizó. Entonces lo vio. Un cordón rojo. El mismo que ella usaba para organizar sus tejidos y herramientas de tejido. Y lo que había elegido para ultimarse. En ese instante, Heiner lo comprendió todo. Él se dio cuenta de que Annette tenía el poder de decidir sobre su propia vida o muerte en cualquier momento. Podía elegir abandonarlo cuando quisiera y él no podía impedirlo. Era tan simple, tan evidente, que se maldijo por no haberlo comprendido antes. El pensamiento de que podría encerrarla en una residencia o un hospital psiquiátrico para salvarla cruzó su mente. Había justificaciones legales basadas en su matrimonio. Nadie lo culparía por tomar medidas tan drásticas para evitar que su esposa muriera, pero ese pensamiento lo dejó estancado. Porque todo aquello era una mentira. Quería detener su muerte, aferrarse a ella por cualquier medio, aunque eso significara romperla, aunque tuvieran que seguir juntos en esa quiebra. Pero reconoció que el verdadero desequilibrio estaba en él. Quien debía ser internado era él y no ella. Su propia obsesión le estaba destruyendo. Entonces, en un susurro le habló a Annette. Admitió que no sabía qué hacer ni cómo actuar. Preguntó si quería el divorcio. Se ofreció a darle su libertad, incluso permitirle marcharse a Francia o seguir a otro hombre si eso la hacía sentirse viva. Ya no le importaba nada, salvo que ella siguiera con vida. Mientras la sostenía como si fuese una muñeca rota, sus palabras eran la de un hombre vencido. Lo que fuera que le atara a su apellido, o a su linaje, o a su historia, ya no tenían importancia. Todo lo que le pedía era una promesa, que viviera. Le rogó que le respondiera con desesperación, casi sin dignidad. Finalmente, Annette, todavía sin fuerzas, asintió lentamente. Y ese simple gesto, en ese momento, significó todo. Tras la decisión de Heiner, el proceso de divorcio avanzó rápidamente. Al día siguiente, Annette recibió los papeles. Se quedó quieta mientras todo transcurría sin ningún tipo de emoción, como si ya nada le importara. El abogado le explicó las razones, la división de bienes y la pensión alimenticia, pero Annette no prestó atención. Sus palabras fueron solo ruido, vacías de sentido. Mientras el abogado hablaba, ella miraba distraída por la ventana, perdiéndose sus pensamientos. El divorcio era lo que había querido, lo que Heiner había mencionado, pero no había ninguna sensación de alivio, solo una sensación de vacío. No sabía por qué había deseado tanto el divorcio, especialmente cuando ahora se había dado cuenta de que su vida seguiría igual, sería la misma, pero sin el lazo que la ataba a Heiner. Una vida que al final no era mucho mejor que la muerte. El abogado le entregó los documentos bancarios y le explicó que la pensión alimenticia se pagaría en 1 o 2 días. Le ofreció su ayuda para encontrar una casa, pero Annette solo negó con la cabeza, sin mostrar emoción alguna. No quería ni la ayuda ni la compañía de nadie. Tomó la pluma que le ofreció el abogado, miró la firma de Heiner en el documento y luego firmó en una esquina con una rapidez que apenas la percibió. El abogado mencionó que Heiner le había dicho que podría quedarse en la residencia si necesitaba más tiempo, o si quería, incluso ofrecerle un edificio separado. Annette respondió sin entusiasmo, negando con la cabeza. No necesitaba más tiempo. Antes de que terminara la tarde, Annette salió con una sola maleta que ella había empacado. En la entrada del primer piso, Heiner se encontraba de pie, como una sombra. Se acercó a ella con una expresión distante. Supuso que ya no se quedaría ahí, y que hiciera lo que quisiera. Solo le pidió que cumpliera su promesa. Frente a ella, Heiner le puso unos guantes. Annette observó su gesto sin decir nada. Luego, él dejó un objeto en su mano. Cuando ella se fijó en el objeto, vio que era un broche morado y la tarjeta de presentación de Ansgar Stitter, que Heiner había guardado hace un tiempo. Heiner dio un paso atrás y le deseó una cálida temporada de fin de año, mencionando su nombre completo, Annette Rosenberg. Tras un simple adiós, Annette dejó la residencia oficial. A pesar de la nieve del día anterior, había sol. Annette se detuvo por un momento, miró a la residencia y siguió su camino sin rumbo.
No tenía intención de cumplir esa promesa. No había mentido, simplemente no había pensado en ello. Pero le era indiferente si Heiner se sentiría enojado o triste por su muerte. Después de todo, ya se habían divorciado y ahora eran completos extraños, aunque en realidad no había mucha diferencia antes del divorcio. Caminando sin un propósito claro, Annette se detuvo cuando vio un banco en el parque. Se sentó en el banco mientras el sol le brindaba algo de calor. Se fijó en el broche y la tarjeta de Ansgard. No sabía qué realmente quería, si seguir respirando o ya no hacerlo. Pero si escogía lo primero, ¿cómo lo haría? De repente una sombra cayó sobre ella, y grande fue su sorpresa al ver quién estaba frente a ella.